Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. Lalo. Sergio, oye, nos han pedido, ya ves que estamos ya terminando casi lo de las marcas, una marca que yo sé que no es muy de tus favoritas por los coches, Jeep. No es cierto lo que dices. Ah, ¿no es cierto? No. Yo pensaba que no te gustaba mucho. No, nada que ver. ¿Sí te gusta mucho? Depende del producto. Ah, bueno, es que como la Patriot y la Compass... siempre es así, o sea, mira, digo que el Sentra es un coche mediocre, todo, ay, es que no le gusta Nissan, no me gusta el Sentra. ¿Qué parte de que Sentra y Nissan no son lo mismo, a pesar de que son de la misma empresa? ¿No? Nissan tiene 30 modelos, no me gusta uno, no le gusta Nissan. Eres anti-Nissan, dice la gente. ¿Por qué? Porque la gente lo que compra es Sentra. Ahora, a la hora que recomiendo Versa, NP300, 370Z, Tida, March, en ese momento nadie se acuerda, nomás se acuerda cuando digo, no compré Versa. Acuérdate que la gente nomás se acuerda de lo malo, por Sí, eso claro, las noticias amarillistas. Pasa lo mismo con Jeep, hasta tú. Vámonos, ¿sabes? Sí, ya me fui con eso. Pues empezamos con la Patriot. Oye, en la 2016... Pero por ahí tenías que empezar. Oh, pues es que aquí en su website es lo que dice, miren, les voy a enseñar. Los veo otra vez en el website para que no se nos olviden. ¿Esa existe o ya no existe? Existe todavía. ¿La van a sacar para el 2017? Debe haber un modelo 2017, ahorita no estoy muy seguro, pero se acaba a principios de 2017, afortunadamente. Es que Patriot, Compass y Caliber son trillizos. Caliber ya se murió hace muchos años, el Dodge Caliber. Son trillizos que son más malos que la carne de puerco echada a perder. Y al Patriot le voy a hacer el favor y le voy a poner nota 2. Nota 2. Al 2. Patriot. Sí. Ok. ¿Por qué es mala? Porque hace absolutamente todo mal. No hay nada bueno en ese coche. Ni espacio, ni manejo, ni aceleración, ni frenado, ni curveo, ni seguridad, ni economía, ni terminados. Nada, no hay nada que sea. ¿Por qué 2 y no 0? Porque por lo menos te llevan de un lugar a otro, si es que no se descompone en el camino. Ese es el mejor chiste que te has aventado desde que hacemos el programa. No es chiste, es anécdota. Ay, no, sí, me imagino. Bueno, porque sí hace su trabajo, bueno, sí. ¿Y la Compass anda por las mismas? Es que es la que sigue. Es igual. De 2.5 porque es menos fea. Oye, pero ¿qué hicieron? Es la misma plataforma, lo mismo, y nada más le cambiaron. Coche. Y nada más le cambiaron lo de afuera. Sí. Para vernos la cara, para vender el doble, ¿o qué? Exacto, pero todas las marcas lo hacen. Ah, sí. ¿Qué crees que es un Audi A3 y un Golf? Sí, pero como allá es Audi le ponen los aritos ya más ahorita, ¿no? Claro, pero es el mismo coche. Un TT y un Golf son el mismo coche. Oye, eso está bien interesante. ¿Cuándo podemos hacer un programa que tú nos digas qué carro prácticamente es el mismo? Porque la gente de a pie como no nos yo... alcanza con un programa, pero sí, lo podemos hacer varios. Pues nos ven la cara, pues que no la vean tanto. ¿Sí? Bueno, sigue Cherokee, sí, más o menos, ¿no? ¿Dijiste la de 6? La V6 es buena, pero es carísima. Es que de repente pasa eso también, incluso cuando hay un producto bueno, Chrysler México cree que es mejor que, no sé, que besar a Jimena Navarrete y te lo ponen a precio para jaques árabes, man. Entonces, también eso dificulta un poquito poner buenas notas a Jeep, ¿no sabes? Hay algunos buenos productos, Cherokee, la V6 nada más, es un buen producto, pero es muy cara. Entonces dice, bueno, en la competencia hay alternativas más baratas, sí hay. Entonces termina sin recomendar, pues, ¿no? ¿Cuáles? CRV, CX5, RAV4, Sportage, todas son mejores, digo, mejor valor-precio que la Cherokee. Oye, ninguna tiene V6. Pues no, pero agarras un Escape EcoBoost con un 4 cilindros que es más rápida que esa y también cuesta menos que esa. Te iba a decir, ese segmento ya está bien lleno, ¿verdad? Sí. Hay mucha competencia, sí. ¿no? Y la de 4 cilindros es mala porque esa caja de 9 velocidades no funciona bien con el motor de 4 cilindros, con el Tiger Shark, que es un mal motor, en mi opinión. Entonces, a la de 4 cilindros le doy 4.
Y a la de 6 cilindros le doy 6 por precio. Si tuviera un precio más competitivo le daría 7, 8. Ya sabía que iba a salir sangre de este programa. La Wrangler. Mira, es el todoterreno por naturaleza, ¿no? Y si lo usas como tal, merece 9. Afuera, o sea, pisando tierra, merece 9. Sobre el asfalto, 6. O sea, el que lo compra para usar aquí va a ver que es pesado, tragón, inestable, incómodo. Ahora, es precioso, ¿no? Y son 75 años de historia de ese coche. O sea, ese coche es el que dio origen a la marca Jeep, ¿no? Se llamaba, generalmente nació como un coche militar. Y se llama Jeep porque era GP en inglés. Y luego lo distorsionaron y todos empezaron a decir, el Jeep, o GP, de GP a Jeep, quedó Jeep, pues con JEP. Pero nació de ahí, de un vehículo de propósitos generales o propósitos múltiples, que era un auto para la guerra, estaba hecho para pelear en la Segunda Guerra Mundial. Ahí nació el concepto del Jeep. Y el Wrangler es, digamos, el descendiente directo del Jeep. Entonces, en todo terreno es un coche sensacional. ¿Es el mejor? No, hay vehículos mejores en todo terreno. Hay 2 o 3, incluso versiones del Wrangler que se mete el lodo y atasca el ventilador, por ejemplo, y ya no enfría el motor y pues ahí te quedas, ¿no? Cosas por el estilo de repente pueden pasar, pero con 2 o 3 modificaciones que no son tan caras en un auto muy fácil de modificar, se puede volver uno de los todoterrenos mejores o más competentes del mundo, ¿no? El problema es que sobre el asfalto no es tan bueno. Y por eso, digamos, la nota ahí es, digamos, una nota general, tengo que dar una sola nota, me iría por un 7, 7,5 para Wrangler. Cuando vino un amigo que nos decía de los seminuevos, decía que lo piden mucho. O sea, si es un carro que la gente le gusta. Sí, claro. El Wrangler Unlimited entra en lo mismo que dijiste, ¿no? Sí, entra en lo mismo, el Unlimited, ¿no? Nomás es más pesado y eso, y sirve más como vehículo familiar, ¿no? O sea, yo tendría un Unlimited, a pesar de que es un vehículo con todos esos problemas, me encanta, ¿sabes? Es una de esas compras que sería absolutamente irracionales, ¿no? Mucha gente compra cosas, y de hecho la mayoría compra vehículos de esa forma. Yo no soy excepción, a mí me encantan los coches, de repente hay uno que te enamoras y sabes que tiene problemas y dices, pues no le hace, estoy dispuesto a vivir con esos problemas, pero me gusta. O sea, es tan importante eso también de que en la mañana abras tu cochera o la puerta de tu casa y veas el coche que dices, qué bonito es, qué padre es, o qué bien se maneja, no, me encanta. Y eso pasa mucho con el Wrangler, ¿no? Y a mí me pasa. Por eso me da mucha tristeza que haya vehículos como Compass y Patriot que usen el logotipo de Jeep, ¿sabes? Y que no son nada Jeep, o sea, los metes afuera de la carretera y los matas. Bueno, son malos hasta arriba de la carretera, pues. Entonces, qué bueno que ya se van a acabar. Ya vi el nuevo Compass en Los Ángeles. El Patriot desaparece, va a haber solo Compass. Otra plataforma, la plataforma del Renegade. Ya manejé el Renegade. La versión que viene a México va a ser burrita, pero es una plataforma mejor, tiene mejor espacio, es un coche capaz fuera del terreno. O sea, nada que ver, nada que ver con Compass y Patriot actuales. O sea, eso sí, van a ser buenos. La Compass 2017 va a ser un buen producto, pero de 16 para atrás es de los peores vehículos que he manejado en toda mi vida. Compass y Patriot. Entonces, como hablo tan vehementemente sobre ellos, ay, no te gusta Jeep, ¿no? Como tú comentabas hace rato, ¿no? Se me encanta el Wrangler y hay una compra irracional porque yo no salgo del asfalto casi nunca, pero lo haría con tal de tener. Y otra compra irracional que haría sería la Grand Cherokee, que es la que sigue. Es la que sigue. ¿No? Que es una gran camioneta de la que hablamos ahorita que regresemos de un corte. ¿Va? Ok. En un ratitito volvemos, no le cambies. Ya regresamos. Bueno, regresamos. Queda la Grand Cherokee prácticamente para platicar.
La Grand Cherokee es un gran producto. Las primeras generaciones eran como los Wrangler, eran buenas fuera del asfalto, pero la hicieron de lujo para poner en el asfalto y no eran buenos productos, que no eran, tenían incluso eje rígido hasta adelante, en la suspensión, delantera tenía eje rígido, lo que la hace absolutamente inestable, pesada, tragona, o sea, todo es poco espacio. La llanta de refacción estaba parada en la cajuela, ¿no? O sea, abrías ahí, no cabía tu maleta porque había una llanta de refacción de tamaño completo. Un todoterreno no puede darse el lujo de tener una llanta de refacción temporal y ocupaba todo el espacio. El diseño de la camioneta era francamente malo, pues. Y no me refiero a parte estética. Estéticamente siempre fue muy bonita, por lo menos en mi opinión. Pero era muy capaz en todoterreno. La gente compraba para ciudad por el look, por el visual rudo que tenía, ¿no? Como, ay, o sea, mira lo que traigo. Sí, exacto. Sobre todo las mujeres le encantaban, o sea, para quitarse la idea de uso minivan y soy mamá. Ellas preferían uso Grand Cherokee y soy mamacita, ¿no? Y listo. Ahora, a partir de 2011, la Grand Cherokee mejora muchísimo. Y parte de lo que mejora mucho, pasa a ser un vehículo capaz en todos lados, no solo afuera del asfalto, es porque usa la plataforma de Mercedes-Benz de la ML, que como Mercedes, y comparada a Audi, y comparada a BMW, Mercedes nunca hizo tan bien sus todoterrenos, excepto el Unimog y la clase G, ¿no? O sea, las ML, etcétera, nunca fueron muy buenos todoterrenos, muy buenas camionetas, pues. Pero la plataforma era mucho mejor que la Grand Cherokee anterior y ya se comportaba muy bien sobre el asfalto. Pasó a ser muy buena esa camioneta. En 2012 se descubrió que tenía un problema en el control de estabilidad, que no actuaba lo suficiente como para mantenerla estable en curvas hechas de una manera muy rápida. Eso fue descubierto por una revista sueca que hace la famosa prueba del alce, ¿no? que se quedó globalmente conocida en 97 por ahí, con el Mercedes-Benz clase A. Entonces, Mercedes-Benz puso control de estabilidad y tracción en un vehículo clase A, cuando antes eso era equipo disponible solo en los vehículos de mucho menor volumen, es decir, solo en mucho más caros. El clase A fue el primer vehículo relativamente barato en tener control de estabilidad y tracción gracias a la prueba de esa revista. Y en 2012 hay una prueba de esa revista que muestra, no se vuelca la camioneta como si se volcó el clase A, pero está a punto de, entonces, de milagro no se vuelca. Y todavía hoy hay gente que me escribe, mira, encontré ese video en internet, ¿significa que la Grand Cherokee es mala? No, ese problema se resolvió con una acción, digamos, más efectiva del software, del control de estabilidad de la Grand Cherokee. Y eso pasa a ser una gran camioneta. La Grand Cherokee SRT8 es una competidora directa de una X5M, incluso de una Porsche Cayenne. O sea, así de bien se maneja. O sea, casi tan bien como esas, pero como es menos cara que esas, el valor-precio de la SRT8, pensando en una camioneta de alto desempeño, es buenísimo. Entonces, una gran camioneta es otra que yo sí compraría, como compra menos irracional que el Wrangler, pero también irracional, o sea, más por el lado me gusta tanto que no le hace que sea malita, que otra cosa. ¿Por qué digo malita? Porque Consumer Reports se la pone como de las menos fiables de su segmento. A mí no me importaría, pero tengo que decir que tan fiable, según Consumer Reports por lo menos, no es. Oye, y están sacando esto de su 75 aniversario en sus versiones. Sí, hay tres versiones que celebran ahí el 75 aniversario, es prácticamente lo mismo que las versiones normales, no hay cambios, digamos, mecánicos. Más que nada son ediciones decorativas con defensas en color bronce y cosas por el estilo. Son igual de buenas o malas que las marketing normales. Para darle un push a las ventas, ¿no? Exactamente. Sergio, pues gracias. Gracias, Lalo. Gracias, nos Adiós. vemos. Hola bombones, los invito a que se suscriban. Saludos a mis amigos dominicanos. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale